Bien, amigos, no vamos a comenzar a conversar con ustedes iniciando este diálogo a partir de 1917, donde surge la revolución que dio origen al socialismo y al comunismo en Rusia. Nosotros mejor vamos a comenzar a partir del final de la Segunda Guerra Mundial. La Segunda Guerra Mundial fue un evento que se llevó a cabo cuando los alemanes quisieron tomar el mundo a través de una hegemonía con el apoyo de Italia y de Japón. Formaron un bloque para ocupar y tomar el poder en todo el mundo. Como respuesta recibió una alianza del resto del mundo que se sintió, pues naturalmente afectado, y encabezado por Estados Unidos, Rusia e Inglaterra, en las personas de sus jefes de Estado, Churchill en Inglaterra, Stalin en Rusia y Roosevelt en Estados Unidos, formaron el grupo que se llamó Los Aliados y le ganaron la guerra a los alemanes, a los italianos con Mussolini y a los japoneses. Cuando pierde Hitler la guerra, no ocurre lo que se pensaba, es que los que se fueron aliados en la guerra continuaran aliados, no. Entonces, comenzaron a desarrollarse los dos famosos bloques que desde los años 40 hasta los años 90 se mantuvieron polarizados. El bloque socialista, que encabezó la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, y el grupo que lideró el país más poderoso del mundo, que lo fue Estados Unidos de América. Quedaron algunos problemas, pendientes como la división de Alemania, la división de Corea, el Plan Marshall fue la ayuda que se le dio a los que perdieron, el crecimiento de Japón, el problema de China con Chiang Kai-shek y Mao Zedong. Pero en esos 70 años ocurrieron muchas cosas, y es una cosa indudable. El socialismo y el comunismo fue el gran dolor de cabeza del capitalismo y de los Estados Unidos. Se polarizó el mundo hasta que, y aquí comienza la historia que nosotros quisiéramos que ustedes escuchen, piensen y a verdad investiguen y lo corrijan. Estados Unidos decidió que debido a los errores que estaban cometiéndose en la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, de la inconformidad que existían entre los, creo que eran 15 países que conformaban esa comunidad, y de la forma en que el comunismo se estaba dividiendo, y se hablaba del comunismo de Mao, del comunismo de Corea, del comunismo de Rusia, del comunismo de Cuba, y había mucha división. Aprovecharon
y se llevó a cabo un propósito que fue salir del comunismo y destruir la Unión Soviética. Se ponen de acuerdo en ese momento Estados Unidos, básicamente, fueron varias naciones, pero básicamente Estados Unidos, cuando gobernaba Bush padre y sobre todo Ronald Reagan, un grupo de políticos norteamericanos y de empresas norteamericanas se pusieron de acuerdo con la Unión Soviética, que en ese momento, la Unión Soviética no, Inglaterra, Gran Bretaña, la Unión y se ponen de acuerdo con Margaret Thatcher y consiguen un tercer socio. Ese tercer socio en ese momento era Juan Pablo II, el Papa, pero cuando ellos elaboran una agenda, esa agenda es muy amplia, es una agenda política, una agenda económica y una agenda poblacional. Cuando deciden cambiar todo eso con la Iglesia y el Papa, llegan al acuerdo, pero hay un detalle, con la Iglesia hay dos problemitas: las migraciones y el control natal. Pero en el resto están de acuerdo con la eliminación de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas y logran derribar lo que se llamó y lo que fue la figura que se usó, el muro de Berlín. A partir de eso, que eso ocurre por allá, comienza a tratar de imponerse lo que se conoce con el nombrecito de neoliberalismo, que no es más que el mundo lo gobiernen los capitales y que el mundo lo gobiernen el libre mercado. Hasta aquí, posiblemente históricamente hay algunas inexactitudes, porque estoy trabajando de memoria, pero básicamente lo que queríamos decir era que las grandes potencias encabezadas por Estados Unidos destruyeron la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas y que esa destrucción inclusive colaboraron los políticos rusos, el señor Yeltsin y el señor Gorbachev. Y ahí es que nosotros queremos entrar en cómo nos llega a nosotros los dominicanos eso. En los años 90 gobernaba en República Dominicana un viejo político con unos principios rarísimos, muy antiguos de gobernar, que es el patriotismo, el que los países no deben endeudarse mucho, y se encuentra República Dominicana en una situación en que en los 90 les toca, después de 4 años de gobierno de Balaguer, les toca unas segundas elecciones en que, fuera de lo que estaba planeado, quien tenía una posibilidad de ganar, y dicen que ganó, fue un partido que no estaba en la agenda
del nuevo orden, que fue el PLD, lo que hace que cuando la comunidad internacional tiene que decidirse si por Balaguer o por Bosch en el 90, prefiere a Balaguer, porque lo de Bosch era una vuelta al pasado y se deciden por Balaguer. Ahí aparece la primera acusación de gran fraude contra el PLD. En ese momento se inicia en República Dominicana, se inician dos frentes. Un frente conocido como un grupo de jóvenes políticos que deciden sumarse a esa corriente neoliberal, formando un partido político compuesto por jóvenes, no forman parte de ningún partido, de diferentes sectores, prensa, empresarios, y lo más sano de la izquierda, lo que entendieron lo que pasó, forman el famoso Partido Moderno, que duró lo que duró una cucaracha en el gallinero, porque empezaron a aparecer signos de los vicios que tenían los otros partidos. Entonces, ese grupo decidió penetrar a los partidos existentes, porque esos partidos existentes era la única opción que ellos tenían. Y comenzaron a entrar y a penetrar como técnicos, como periodistas o como políticos en influenciar en esos partidos. La bandera que se enarboló cuando se formaron los grupos económicos y políticos entre la Thatcher, el Papa y el gobierno de Reagan, surgió algo que era que el enemigo principal que tenían los países en el mundo era el populismo, cuando no se hacía lo correcto, sino lo que convenía políticamente para conseguir votos. Y lo segundo era la corrupción. Entonces ahí es que comienza otro movimiento que hoy tiene una fuerza mayor que lo que fracasó como partido moderno, que era la bendita sociedad civil representada por, en cada país, sectores que no pertenecen ni pertenecían a partidos políticos, pero que se autoproclamaban representantes de lo mejor de la sociedad, y se llamó participación ciudadana. Esa participación ciudadana comenzó a trabajar, inmediatamente terminó el proceso electoral del 90 y comenzó a funcionar tratando de lograr el poder a través del Partido Revolucionario Dominicano. En ese momento, el doctor José Francisco Peña Gómez había decidido ya participar como candidato, porque la sociedad dominicana lo había rechazado como candidato en el 78, que tuvo que llevar y apoyar a Antonio Guzmán, en el 82 con Salvador Jorge Blanco, y surge en ese momento el apoyo de participación
a la candidatura del PRD y de Peña. ¿Por qué? Porque en el caso dominicano, la elección del doctor Peña Gómez tenía un doble sentido y un doble propósito. No solamente en que el doctor Peña, fíjense que el doctor Peña nunca quiso ser líder de la izquierda, le daba cabida a la izquierda que claudicaban y lo entraba al PRD, pero el doctor Peña nunca se equivocó de quién era su aliado. Era un hombre de Estados Unidos y un hombre del sector del Partido Demócrata, el partido de más liberal que había en Estados Unidos. Siempre fue apoyado por esos sectores en Estados Unidos, pero a la vez tenía un origen que nunca se pudo ocultar, que el doctor Peña era hijo de una pareja nacida en Haití. Por tanto, el doctor Peña Gómez resolvería la implementación de un sistema neoliberal y además solucionar el problema dominico-haitiano, porque iba a ser líder de los dos países sin tener que hacer ningún esfuerzo. Los haitianos lo iban a asumir porque no era mestizo tampoco. Participación con sus líderes que nunca se dieron a conocer abiertamente, ni nunca publicaron sus agendas políticas, pero actuaban y tenían abogados y tenían periodistas. Esos movimientos surgieron de generalmente hasta gente de izquierda y lucharon por el doctor Peña, pero resulta que el doctor Peña tiene dos problemas. El primero es que la población todavía tenía un porcentaje alto de rechazo y Balaguer gana en el 94 a Peña con una situación en que es acusado de hacer el gran fraude, porque Participación se encargó de ensamblar esa campaña y lo logró, porque tenía periodistas, tenía empresarios, tenía de todo. Pero la lucha no puede ser alargada por dos razones. Aparece un diagnóstico del doctor Peña y aparece un apoyo del PLD o un rechazo del PLD que ya no era mayoritario a Balaguer. Transcurre del 94, se logra modificar la Constitución, o por lo menos se logra que Balaguer acepte recortar su periodo. Había ganado en el 86, ganó en el 90 y en el 90 ganó hasta el 94, pero en el 94 ganó hasta el 98. Recortó su periodo por la presión popular y por la presión internacional. Le instalaron una presión internacional que lo obliga a recortar su periodo y a convocar a unas elecciones. Esas elecciones señalaba ya a Peña con Fernando Álvarez Bogar de candidato, pero resulta que ya Peña tenía diagnóstico y el diagnóstico era muy severo. Cuando se presenta esa situación, entonces, al estar Fernando Álvarez Bogar, que era un disidente de Balaguer, Balaguer y los balagueristas vieron en que la llegada al poder de Peña con Fernando Álvarez no lo querían porque veían persecución y decidieron acercarse a un enemigo que tenía el doctor Peña y el PRD desde el año 73, que era Bosch. Bosch se olvida del 90 y le dan su apoyo
a un candidato del PLD que nadie conocía, al doctor Leonel Fernández, que es aceptado por participación a falta de Peña, porque Leonel Fernández entendió el proceso, que el problema no era la dictadura con apoyo popular, ni era lo que Bosch entendió, sino que ese grupo de Temístocle Motá, Danilo Medina y Leonel Fernández deciden abandonar la línea de Bosch y asumir una candidatura que en una segunda vuelta le ganan a Peña Gómez y logran con el apoyo de Balaguer ganar el poder. Todo esto está bien y hacen un gobierno de transición que fue 96-2000, muy bueno. Tan bueno y con tantas libertades que la materia que tiene pendiente el país con el PRD se vuelca y le dan el voto a Hipólito Mejía, que no se suma totalmente al movimiento neoliberal, pero tiene que hacer un gobierno de lo posible, porque primero le gana a Danilo y a Balaguer, que fue las últimas elecciones en que no se pusieron, ahí no se pone de acuerdo el PLD con el reformista, y al ir dividido, gana Hipólito Mejía. Gobierna 4 años, y a los 4 años, con muchísimos tropiezos y problemas económicos, surge Leonel Fernández de nuevo, con apoyo de Participación Ciudadana, que le había dado cierto apoyo a Hipólito, pero no estaban convencidos de que ese era el hombre que ellos querían para los cambios económicos. Y entonces surge Leonel, que gana en el 2004, gana en el 2008, le entrega el poder en el 2016, en el 2012 a Danilo, que gana en el 16 y termina en el 20 perdiendo, porque el PLD se les olvidó cuál fue la razón por la que los países se pusieron de acuerdo para desplazar gobiernos populistas y corruptos. Caen en el error que cayeron todos los otros partidos y lo sacan mediante una alianza que consistía en buscar una figura sana, que la buscaron, le dieron el apoyo norteamericano completo y sin ningún obstáculo, que fue la eliminación por la fuerza de la rehabilitación de Danilo Medina. Salieron del PLD, que también se le ocurrió hasta buscar soluciones con China, y ahí caen en otro error. Entonces, corrupción, China y todo aquello que rechazaba la comunidad internacional, el PLD cayó en el error de abandonar esa línea que lo había conseguido en el 96, y es lo que hoy está pasando. ¿Qué está pasando hoy? Sencillo. Como fue producto de una gran alianza, tuvo que ese presidente, que fue buscado porque era lo más sano que había en la oposición, pero ese gobierno que surge, entonces todo lo que está ocurriendo y lo que él está haciendo estaba agendado, no es una improvisación. Ustedes tienen que entender
que Luis Abinader no es un gobierno improvisado, fue un candidato que se intentó en el 16 y perdió, y en el 20 gana, cuando se logra que Participación convenza al resto de los partidos de que la única solución era apoyo a un bloque, porque en ese momento el PRD ya era aliado del PLD. El PLD había fagocitado, se tragó al Partido Reformista y se tragó al Partido Revolucionario Dominicano. Entonces había que hacer una gran alianza que la logró Participación Ciudadana, teniendo la comunidad internacional, el PRM pequeño, un buen candidato y todos esos sectores políticos que el PLD no había logrado ingresar. Y entonces gana con un 53%, siendo minoritario, porque en el momento de las elecciones el PLD era más grande que el PRM, pero el PRM con las alianzas logra meter un 53% y así gana Luis Abinader y el PRM. Ahora, la estructura de su gobierno estaba bien diseñada y todo lo que ahí está ocurriendo tiene sentido, no es una improvisación. Después de la pausa le vamos a coger punto por punto para que ustedes vean que no es una fabulación, sino es algo que tiene sentido, pero que desgraciadamente nosotros tuvimos primero que adivinarlo y después verlo con los ojos propios. Vamos a hacer otra pausa.